Bienvenidos a nuestro podcast Voces Silenciadas. Somos estudiantes de la UNED. Nuestra asesora es la profesora Isabel Riera del municipio Carirubán, Estado Falcón. Estaremos tratando muchos temas. Bueno, muchos temas no. Tema principal es el maltrato infantil. Es un tema que, verdad, ha impactado la sociedad venezolana y hoy hablaremos más que muchos aspectos, consecuencias, causas y bueno, vamos a continuar. Sí, el maltrato infantil engloba muchos aspectos, muchas cosas en lo que es la vida de los niños. El maltrato infantil no solamente tiene que ver con lo que es un golpe o una lesión, tiene que ver también con los abusos psicológicos. Tal vez no usen de la fuerza, que también es lo principal que se ve, las principales señas que se ven de lo que es maltrato infantil, que son golpes. Sin embargo, el maltrato infantil abarca también la parte emocional del niño, cuando un niño no es tratado bien, cuando es rechazado, principalmente es por su núcleo familiar, lo que es mamá y papá, aunque esto se puede ver en varias personas, pero lo que más afecta a los niños y donde se ve más tristemente es dentro del hogar, que debería ser el lugar de refugio de los niños. Para muchos no lo es, para muchos es todo lo contrario. Es un lugar donde reciben ese maltrato emocional, donde los tratan con palabras obscenas, muy fuertes para sus edades, para ellos poder entender muchas cosas que tal vez no comprenden. Tenemos también el abuso infantil, abuso sexual, cuando son maltratados, cuando son tocados de manera indebida, cuando hay penetración o de pronto tocar, también es un abuso sexual. Tenemos también lo que es la negligencia, cuando un niño requiere llevarlo al médico, no se lleva al médico cuando está enfermo, necesitan cuidado en su ropa, en su higiene, no los hay, no los bañan, eso también es un maltrato infantil. Y el maltrato infantil hay muchas causas. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas causas del maltrato infantil? Bueno, una de esas causas son familiares, económicas, también el abuso o el consumo de estas sustancias estupefacientes que conllevan a un maltrato infantil. ¿Qué pasa? Que la situación económica, el entorno comunitario también afecta. Hay muchos entornos. Exactamente, hay muchos entornos, muchos entornos, y esos factores hacen que el niño o que esos familiares lleven al niño a causar ese tipo de situación. Hay algo bien interesante que decía ella, el hecho de la higiene de los niños. Quizás mucha gente no ve eso como un maltrato, y si es un maltrato, lo ve algo común. Sí, algo que como un descuido ya. Exacto. Pero ya cuando se hace algo frecuente, siempre, ya eso es lo que es normal. Ya la familia se familiariza. Sí, se acostumbra a eso. Y se ve como normal. Lo normaliza. Igual que muchos niños, o por lo menos uno cuando ha escuchado muchas historias, que fueron abusados por sus familiares, ellos nunca lo vieron mal. Hasta que ellos crecen y se dan cuenta de que esto era un delito. O sea, lo que me hicieron así, a mí estuvo mal. Y ellos se acostumbraron a eso. Recuerdo una vez un caso que pasaron en la televisión era como una persona, un hombre que buscaba a jóvenes para ayudarlos en sus estudios porque no tenían los recursos. Pero él a veces dormía con ellos, les hacía caricia, y era como alguien bueno que los ayudaba, y ellos no despertaban cuando ellos les decían en el programa televisivo de las juezas, le abrían los ojos de que eso no está bien. Y él dice, pero es que él no me hacía nada, pero te besaban la boca. Sí, a veces, eso ya no está bien. Ellos lo normalizaron, y eso es triste, porque si ellos no son tratados a tiempo, si ellos no tienen un especialista que les diga, que vaya tratando esos traumas, ellos lo normalizan y lo vuelven a hacer con sus hijos, con sus familiares. Quizás ahorita, porque estamos como en algo más abierto, eso se ha hecho como más común, pero ¿cuántos casos de maltrato infantil no hay de años atrás, donde la gente ahorita, ya con tantos años que han pasado de haber vivido esa experiencia,
Ahorita es que se vienen a dar cuenta de eso. Lo dicen. Sí, Porque muchos yo lo viví, no pensé jamás, o sea, son ese tipo de cosas. son ese tipo de cosas. Y uno lo ve hasta que uno crece y dice, o sea, que yo incurrí en eso, o yo fui víctima de eso y de verdad ni sabía. Exacto. Y a medida que va pasando el tiempo y que uno como persona se da cuenta de que es un delito. Y trae como consecuencia también por lo menos la inseguridad del niño, la baja autoestima, el déficit de atención en el aula, el miedo, problemas de aprendizaje, los problemas de salud a largo plazo, tienen problemas de confianza en el adulto. Sí, a medida que ellos van creciendo, esas inseguridades que tenemos como adultos, si nos ponemos a ver algunos, gran parte de ellos es por ese maltrato que estaban silenciados, prácticamente estaban silenciados, pero ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, uno va conociendo y va descubriendo, oye, esto era maltrato y yo no lo sabía. Exacto, y se va destapando. Y se va destapando como quien dice la olla. Exacto. Y uno empieza a ver todo y yo, oye, mira, yo pasé por esto, pero no pensaba. Nunca lo dije porque no sabía que era... Exacto. O a veces de pronto hay niños adolescentes que de pronto saben que eso no está bien, pero de pronto lo reciben, un ejemplo de papá, pero dicen, no, si mamá no me va a creer. O depende de la relación que existe entre el niño y el adulto. O a veces dicen, no, voy a herir a mi mamá porque va a saber que mi mamá es esto, mejor no ir. O van a haber problemas, las discusiones, el miedo, ahí viene el miedo. Sí, y lo más triste es cuando o mamá o papá saben. Eso es lo más triste, cuando saben que sus hijos son abusados en la casa. Y hay muchos casos así. Y eso es un dolor para ese niño. ¿Por qué? Porque una madre o un padre es quien te cuida, quien te protege, quien te va a defender con un león, una leona, y resulta que es todo lo contrario. Bueno, pero si es que últimamente hemos visto noticias donde hay madres que golpean a los niños luego de haber tenido una pelea con su pareja. Es correcto. No es deber ser, o sea, porque yo tengo que drenar la ira con mi hijo. Sí, yo como madre fui la que traje a ese niño al mundo. Exacto. Y se supone que yo soy la figura que está para cuidar a mi hijo. Sí. Lo que pasa es que a veces hay padres que creen que no, es que ese es mi hijo. Y el simple hecho de que ellos creen que es mi hijo lo puedo hacer. Me da el derecho. No es así, porque los niños también tienen derecho. Tienen deberes, pero también tienen derecho. Y uno de eso es el buen trato de los padres. Y es que así como dice Jamie sobre la ira, también están los problemas económicos. Sí. Que ahorita le causa mucho estrés, como habían sabido, el sueldo no alcanza, entonces papá llega, falta esto, falta lo otro, no hay como comprar el desayuno, entonces eso afecta al maltrato, tanto verbal como físico, y ya eso sí, cuando, más que todo cuando hay mucha inmadurez de parte de la adulta. Y por lo menos ahorita vemos en día que son niños teniendo niños. Exacto. Son adolescentes que todavía hay que criarlas y tienen niños y ellos no saben lidiar con eso, porque de pronto hay abuelos y abuelas que se hacen cargo de eso, que no. Hay otros que no. O que no tienen ni siquiera padres. Y la situación país de muchos padres han emigrado y los niños están siendo criados por tíos, hasta por vecinos. Se han visto casos que hasta no se fueron y el niño quedó solo, lo aprobó fue un vecino y entonces no saben ni quién es, ya existe la violencia, ya en ese tipo de casos existe la violencia. Estos maltratos infantiles nosotros los vemos no muy seguido, pero sí son muy notorios en el aula. En el aula, nosotros como docentes también hemos tenido, en mi caso no he tenido mucha experiencia como tal, pero sí, entonces son niños que tú ves tímidos, aislados, y poco a poco tú tratas de abordar, tratas de entrar en su mundo, creándole esa confianza para que ellos vayan soltando, teniendo ganándome la confianza para que ellos puedan hablar, y ahí nosotros intervenimos y buscamos, vamos a decir, la ayuda de especialistas, de la defensoría, y bueno, muchos pasos a seguir para poder ayudar a esos niños, porque casi siempre esa oscuridad que ellos traen, a veces la lucecita que ellos consiguen es en el aula, en la escuela, son los maestros, y ahí es donde vienen las referencias a que al psicólogo, a defensoría, a que los papás justifiquen o ellos puedan decirnos qué es lo que está pasando, porque uno es lo que ve, más no sabemos qué es lo que está pasando. No, y fíjate algo, muchas veces
nosotras como docentes no tenemos ni que ganarnos las confianzas. Sí. Porque es algo Con solo observar. sí, y que muchas veces ellos de manera espontánea se les sale. Ujú. Porque más de uno hemos vivido que en cualquier momento algún niño le haya dicho, a mí mi mamá me pega. Y de ahí uno como, ¿y por qué? No me pega porque yo dejé de luchar allá en la escuela, o porque no me traje los cuadernos y los olvidé, O perdí un color. Sí, cosas tan... Ya por ahí viene el maltrato. sí, Y ellos ingenuamente lo dicen. Sí. O de repente cuando estamos hablando de las normas, aquí venimos a jugar, no tenemos que compartir, no se golpea, ahí es donde empieza, pero mi mamá me golpea. Entonces uno como que activa esas alarmas a nosotras y comenzamos a investigar qué está pasando aquí con este niño. Y también hasta muchas veces, claro, influyen todo el entorno del niño. Muchas veces vemos un léxico en los niños que no es el léxico que deberían de tener. Sí. O sea, es algo tan fuerte que impacta. Sí. Por lo menos ocurrió que un niño le dijo a uno de sus compañeros, te voy a abrir la cabeza. Sí. O sea, son niños. El niño a esa edad, No te escucha ¿de palabras, dónde? niño. entonces uno Es lo que escucha en el con hogar. preocupación porque uno dice, ¿No? Palabras ¿cuál así. es el entorno? Exacto. Sí, ellos Exacto. en sus juegos de día a día y en el colegio, ellos expresan esas Lo que palabras dicen. que uno dice, bueno, son reflejos. Repiten porque ellos Sí, vienen. sin embargo, como nosotros le dimos ese título a lo que es el maltrato infantil, voces silenciadas, porque hay casos de niños que son muy retraídos, de que no dicen absolutamente nada, y que uno no sabe qué realmente está pasando. Y pueden pasar años. Y pueden pasar años. Y de pronto son maltratados físicamente, pero en su ropita debajo uno no supo, uno no sabe, y no dicen nada. Y son niños que de pronto uno ya los recibió así, que son, no, él es tranquilo y casi no juega, pero él es así. Uno no sabe si antes era un niño alegre, era un niño, y de repente el cambio lo puede ver alguien que ya haya trabajado con el niño, pero a veces ya vinieron así. Por lo menos en mi caso, tuve un caso de un niño que es tranquilo, tenía a veces su comportamiento, de pronto como todo niño, que no quería seguir las instrucciones en el salón, como hay unos niños que le cuesta hacer la ronda, que le cuesta entender que cuando ya se acabó la hora de jugar. Ya era en un segundo momento del lapso, del año escolar. Él nunca había hecho sus necesidades fisiológicas, nunca había defecado, nunca había hecho pupú en la escuela. Resulta que fue a hacer pupú, lo fui a limpiar. Cuando yo lo voy a limpiar, le veo una marca extraña en su glúteo, una parte inusual en su glúteo, y la marca era un tenedor, o sea, era un tenedor blanco, o sea, la marca blanca, eso ya estaba sano, o sea, se ve que había pasado ya un tiempo de que ya eso estaba sano. Y yo dije, ya va, esto es un tenedor donde vaya. Y entonces ahí yo le pregunté al papá qué había pasado. No, ese fue un problema que yo tuve con mamá hace un mes, que fue que él se estaba portando mal, y entonces ella estaba friendo plátano, tajada. Te voy a quemar con el tenedor, te voy a quemar con el tenedor. Y en una, que bueno, que dice que el niño siguió con su mal comportamiento y según ella, ya después se llamó los organismos competentes, todo ese proceso que se hace en las instituciones, que es el que debe ser que tiene que pasar. Bueno, ella dijo que no, que fue que era jugandito. ¿Qué madre hace ese tipo de juego con sus hijos? No, ¿Y qué tipo de juego es ese? O sea, hoy no vas a saber si tú sabes que el metal se calienta. ¿Y de qué forma se lo pegó? Porque estaba muy cerca de la parte del medio, pues. No estaba por aquí, no era ahí, pero eso tuvo que haberlo pegado bien para que se hiciera la marca completa. No, y fíjate algo, es algo de que ni siquiera es por encima de la ropa. O sea, tú estabas consciente de lo que estabas haciendo porque tú le bajaste el pantalón a muchachito. Y ella después, bueno, llorando, dice, no, yo no maltrato a mis hijos, pero esa es la palabra. Legalmente. ¿Cómo llamas a eso? Exacto. Legalmente, como dijo la psicopedagoga, no hay una palabra que me diga, no, fue decir, no, eso es maltrato, eso no tiene otro nombre. Eso es maltrato. No sé qué otra experiencia de pronto ustedes como docente hayan tenido en su vida. Bueno, yo de verdad que en mi caso no he tenido más que lo que planteé, pues, el tipo de palabras que utilizan los niños tan agresivas entre ellos. Sí, ese tipo de maltrato, bueno, son muy notorios cuando ellos expresan esas palabras obscenas. En mi caso, bueno, más que el maltrato, es el abandono de la higiene como tal. Esa experiencia la tuve muy recién.
con un nené que estaba bajo mi matrícula. Todos los días me llegaba sucio, sin bañarse, el uniforme de verdad bastante deteriorado, y ya se llevan 3 entrevistas y todavía la persona alega, o la mamá alega que no, que ella lo baña en la noche, y el niño, o sea, no se ensucia durmiendo. O sea, nada, o sea, llega sucio. Lo que pasa es que muchas veces, que muchas veces los papás creen que nosotras somos inocentes. Sí. Señores, no somos inocentes. Nosotros vivimos el día a día, no con 1 ni con 3 niños, porque no son los hijos de uno, que son 1 o 2, no. Vivimos con 17, 18, 15 niños. Y nosotros que no nos damos necesariamente cuenta. debemos ser mamás para notar esas Y cosas. más de 17, porque aparte de eso nosotros estamos convivimos en ese ámbito, pero también cuando salimos están todos. ayudamos, apoyamos cuando nos viene una docente, vamos a otros salones y nos damos cuenta de todo. Ya a estas alturas del año escolar ya nos conocemos casi todos los nombres de todos los niños, de la materia de inicial en nuestro colegio. Y el hecho de que ellos todos los días se le manden asignaciones escolares, y uno es mamá, uno que otro día no pudimos, no dio tiempo, 1, 2, puede que hasta 3. Exactamente. Que de pronto hay porque suele pasar. Pero una cosa que sea de lunes a viernes y todo el año escolar. No hay, los cuadernos descuidados, su lo trajo, no lo trajo, se me perdió, no sé, debe estar en la escuela, maestra. O una mamá que no responde mensajes, un papá que no responde. Y ahí se nota. En un horario que uno dice, concha, es un horario que la persona no puede responder. Y es que le llegan, te dejen visto. Eso también creo que incluye también los como no hay la atención, no hay esa conexión con la escuela. Porque cuando no podemos, nosotros como padres, debemos buscar una ayuda, como le sugeríamos a un representante. Y él alegaba, y él decía, ¿qué me están queriendo decir? ¿Que yo le tengo que dar mi derecho de cuidado a otro? No, el hecho está en que yo como padre tengo que velar por la educación de mi hijo. Y si yo no puedo y tengo la oportunidad de buscar a alguien que los ayude, bien sea una tarea dirigida, bien sea un familiar que pueda ayudar, eso no nos quita el derecho a nosotros como padres, más bien nos ganamos más como padres porque estamos buscando la educación de nuestros hijos, porque no es posible que también sucede que no hice la tarea porque mi mamá estaba trabajando. Tampoco, porque como padre, por muy cansado que lleguemos, tenemos que hacer un equilibrio entre todos. Siempre tiene que haber ese tiempo para los hijos. Y muchos papás se justifican también porque sabemos que hay niños que son muy inquietos, o que de pronto tienen el síndrome de hiperactividad, que sabemos que eso no es fácil, pero siempre sabemos lo difícil que es lidiar. Y que últimamente son casos muy comunes. Es muy común. Y a veces ellos no saben, o no buscan los organismos competentes, no buscan la ayuda, sino que ellos se valen de que, bueno, mi mamá, mi papá me sonaba, y vienen y le dan eso es lo que alegan hasta ahora. Y eso es lo que antes la educación de uno que era, mi mamá pegaba 2 gritos y ya, pero ya ahorita ni siquiera con 2 gritos, y eso es maltrato. Y los niños peor, y más cuando tienen alguna condición. Su carácter es más fuerte. Y otro tipo de maltrato también, que de pronto el niño de pronto no les pegan, o ese tipo de cosas que son más comunes en lo que es maltrato. Pero de pronto mamá le pega a papá, le pega a mamá, delante de ellos, y ellos observan. Y ellos observan, eso es maltrato al niño. Eso también incurre en el maltrato. Y el niño crece con eso. Porque ven películas. Eso los marca. Donde hay escenas sexuales, y a ellos no les importa si los niños lo ven. O escenas violentas, de violencia, y ellos ni pendientes. Lo normalizan, pero prácticamente es porque existe mucha carencia de información en los padres. Sabemos que mucha gente dice, ser madre no viene con un manual. Es verdad, no viene con un manual. Pero en el siglo en el que estamos, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir estudiando, tenemos que ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque yo creo que uno como madre, viendo tantas cosas, yo digo que ahorita uno le da miedo dejar los hijos con quien sea. Así sea por mucha confianza que exista, da miedo. Da miedo. Y ahí tengo que comentarse, no, tranquila, y ahí tengo que comentarse, porque... Me estornudaron. ¡Ay, se me fue! Hay que documentarse porque no tiene un manual, soy mamá, no lo tiene, pero en el día a día lo va aprendiendo. Sí, no me siento capacitada, busco la manera de cómo encontrar esa ayuda. Mire, que yo creo que más que
no es porque nosotros, tengamos Somos coronita, educadores. y tenemos la coronita puesta. Exacto. Pero creo que nosotros como educadoras siempre nos ganamos la confianza de los mamás. Es decir, Y hay muchas mamás que se abren con las maestras. Mientras que hay muchos que son cerradas Exacto. también. sí. Pero, cónchale, y es cuando yo veo, tengo este problema, bueno, yo me voy a reunir con la maestra, yo voy a pedir hablar con la maestra porque en mi casa está pasando Porque esto. somos bonito. Claro. Es que ellos están reconociendo Exacto. que hay algo que no está bien en casa, que está afectando a mi hijo, y yo voy a buscar el lugar donde el niño pasa 5 horas, que son 5 horas Exacto. fundamentales en la vida del niño. Como el niño es en la escuela, la Exacto. maestra. Porque, mire, unos maestras marca tanto a un niño que a veces al niño no importa lo que diga la mamá. No, es que la No, maestra dijo sí, que era sí, así. es Pero es que no es así, no, es que la maestra me dijo que era azul. Exacto. Y es lo que dice la maestra. Entonces, es un papel tan importante que uno se pueda ganar la confianza del niño, indagar, y ahí uno va. Y bueno, es bonito cuando papá no la coopera. Claro. Cuando dice, sí, maestra, está pasando esto, o estoy viviendo momentos de estrés, y yo agarro la rabia con el niño, y de pronto se expresan, lloran, piden perdón, y bueno, buscan la ayuda. Es triste cuando no lo hay. Cuando eso ni le importa, ni le interesa, eso es Por triste. eso es tan importante cuando nosotros como docentes tenemos no tengo la palabra en este momento, oportunidad para guiar a esos papás, ¿verdad? Y poderlos orientar para que ellos vayan llevando a sus hijos por un buen camino, vamos a llamarlo así, que vayan dejando un poco a un lado lo que es el maltrato, porque quizás algunos padres lo desconocen. Sí, sí. Vamos a olvidarnos, Exactamente. vamos a olvidarnos. O sea, yo digo que aquí el punto de partida es, papá, vamos a olvidarnos de que si a mí me enseñaron a palo, cortar ese saquito. el muchacho también tú lo vas a enseñar a palo. No, ya esa época ya se acaba. Hay que cortar el sí. Eso es un error, eso es un error que uno como padre. Porque a mí me pegaron, usted va a aprender. Exacto. A mí me pegaron, usted también va a aprender. Y no, Ya eso pasa. y que produce hasta más rebeldía en el niño, y eso está Claro, comprobado. todos somos únicos individuales, o sea, no podemos compararnos en los años que nos criaron a los momentos de ahora. Jamás. Los niños de ahora demandan un poco, Sí. son mucho más abiertos, porque la tecnología Las también, redes sociales, las pantallas digitales, el internet, Eso está psicológicamente o clínicamente probado, de que en la pantalla desde chiquito, porque a veces un bebé, ay, sí, para que vean los colores, no, esa pantalla está dañando el crecimiento del cerebro, el desarrollo, todo está afectando. Eso puede no ser debe la decir. hiperactividad. Ahí que vienen este tipo de Por cosas. eso es que hoy en día son distintos los niños. Por lo menos en mi caso, cuando nosotros tenemos entrevistas con los papás, siempre se lo decimos. No le negamos a que los niños no hagan uso del teléfono, de la tablet, pero siempre y cuando sea con supervisión y con un límite de tiempo. Un límite de tiempo, no es porque voy a dejar que el muchacho me deje Todo hacer el día y toda la noche. No. Lo que pasa es que prefieren eso. Ay, Sí. el berrinche, la llorada, ay, Sí, porque es que es demasiado hiperactivo. sí, toma agua, Y dice que entonces me hace- sí. No, entonces el niño se acostumbra a vivir desconectado del mundo, y por eso es que a veces le cuesta interactuar con la sociedad o Integrarse ante la integrarse. Ay, no, que mi hijo no sé por qué no sé. Una cosa conlleva a la otra. Entonces, cuando llegas tú y le quieres quitar ese teléfono o esa El berrinche. pantalla, llega el berrinche. Entonces, ahí viene el La padre agresividad. y le da. Entonces, ahí también. Entonces, ¿quiénes somos culpables? Nosotros como padres. El adulto como tal. Entonces, bueno, son muchas las causas, consecuencias que el maltrato hoy en día ha sido un tema y un boom que, bueno, hay que educar. Educar con amor, pero más que todo al padre, Rompiendo al adulto, ese silencio. Rompiendo el silencio. Exacto. Educar con amor, no con gritos, no con golpes, que eso no lleva a nada. No conlleva nada. Y lo más importante es eso, el amor, la atención al niño, y nosotros como docentes podemos prevenir en algunos casos, como ya lo hemos comentado, cuando somos un pilar fundamental, cuando nos damos cuenta y podemos hacer algo, atacar el problema, para luego ir a los organismos competentes para que ellos se encarguen de ese tipo de casos. Y bueno, creo que los niños son lo más bonito, lo más hermoso que Dios nos ha regalado, porque son seres con un alma noble, con un amor y una espontaneidad pura de ellos, y es algo que debemos cuidar, como mamás, como papás. Como y una maestras. inocencia que no debemos Sí, y que romper. ellos llegan a este mundo, son un libro en blanco, y nosotros somos los encargados
de llenar ese Llenar ese libro. libro. Y es lamentable Que que es correcto. que tengan una infancia sana, hermosa, feliz, porque eso es lo que los va a marcar para toda la vida. de toda la vida. No, y hay un dicho o una frase que dice que es mucho más fácil, Para cerrar. no, sí, de pronto educar, ya no recuerdo bien. No recuerdo. O sea, quiere decir así como que es más fácil tratar con un niño pequeño desde el principio que con un adulto roto. O sea, cuando ya tú llegas a una etapa adulta y no fuiste tratando tu infancia, es difícil. Porque es que el niño Pero tiene tampoco para moldearlo. no es imposible. Lo vas a moldear a tu manera. Exacto, O sea, lo moldeas. tú vas inculcando esos valores, esos principios, que es lo que los van a, ellos van a llevar a tener en una, un adulto no es imposible. una vida feliz. En un adulto no es imposible, pero no todos los adultos estamos tan a recibir ayuda. Porque cuando uno le habla a un adulto de que necesita psicólogo, yo no estoy loco. Yo no estoy loco, porque vamos a ser conscientes que eso es lo primero que dice, pero muchas veces no es de que estás loco, sino que queremos romper ese ciclo. Y no es, y nos damos cuenta de que hay muchos casos en el mundo donde los hijos matan a los padres o a las madres. Cuando se hacen estudios, los policías, las cosas que pasó, bueno, ahí descubren que hubo un maltrato de toda la vida, se obstinaron, de todo eso. Y el niño se llena de ira, ahí explota. Y ahí explota. Y es un niño o personas que de pronto no van a sentir ningún tipo de remordimiento porque se lo merece. Claro, eso no está justificado. Eso es pecado, eso está mal. Pero es triste cuando ellos nacen con eso pero dirán, ¿por qué si no tuvieron compasión conmigo? Porque yo tengo que tener. Exacto. Lamentable. Bueno, este fue nuestro podcast de un tema muy, muy importante, por eso lo nombramos así, voces silenciadas, porque hay muchos niños que no dicen nada o que sus padres los obligan a no decir el tipo de abuso que reciben. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y eduquemos con amor. No con gritos, no con golpes. Bienvenido a nuestro podcast titulado Voces Silenciadas. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Así no tuviste que dar más ánimo. Más alegría, bienvenido a nuestro podcast.